Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva semana, ya a escasos 7 días o 6 de que usted y yo vayamos a las elecciones a elegir nueva legislatura, nuevo alcalde o alcaldesa y también al Parlamento Centroamericano. Pero esta noche tenemos una interesante entrevista, esperemos, sobre tema rural y sobre juventud rural emprendedora y desarrollo de los territorios. Para ello hemos invitado al viceministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado Hugo Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, María Teresa. Un saludo a Gleison Ferrari, representante de FIDA, y a Rita Borges, también representante de Procasur. Y gracias por la invitación a compartir con ustedes un tema tan interesante para el país como es la juventud rural. Bueno, el viceministro ya nos ayudó a presentar a nuestra invitada y nuestro invitado, el doctor Gleison Ferrari. Él es director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, El Salvador. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también a la licenciada Rita Borges, ella es coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe de la Corporación Procasur. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, les recordamos que Canal Gente Ve se ve a través de 2 cables. En el cable Claro estamos en Canal 29 y Canal 75 y en el cable Tigo estamos en Canal 29. Pero si usted prefiere irse frente a su ordenador, estamos en www.genteve.tv y allí saludamos a nuestros hermanos cercanos en los Estados Unidos, en Canadá y también en América del Sur, Argentina. Tenemos un fiel televidente de por esas zonas y también, por supuesto, en París, en México y en el mundo. Así estamos en Gente Ve, con bastante gente que nos está viendo en todo el globo terráqueo. Bueno, brevemente quisiéramos que nos compartieran, vamos a empezar por el doctor Gleison Ferrari. ¿Qué es FIDA? ¿A qué se dedica? El FIDA es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, es una organización de las Naciones Unidas, está en El Salvador presente a casi 30 años y se dedica exclusivamente a promover el desarrollo rural a través de un mecanismo de financiación a los gobiernos, asistencia técnica y promoción de diálogo de políticas públicas en favor del desarrollo rural. Así que el FIDA está presente en El Salvador actualmente con 3 grandes proyectos que cubren todo el territorio nacional. Muy bien, eso es FIDA. Y entonces explíquenos brevemente también qué es la organización Procasur. Bueno, Procasur es una ONG, una corporación que trabaja ya más o menos hace 20 años a nivel de América Latina y el Caribe y también hace un poco menos tiempo en África y en Asia, facilitando procesos de aprendizaje y difusión de innovaciones entre las iniciativas de desarrollo rural, tanto a nivel de instituciones como de organizaciones de base, campesinas. Y en ese camino hemos tenido la suerte de vincularnos también con contextos como el de El Salvador, donde junto con el Ministerio, junto con el FIDA, que es uno de nuestros principales aliados, estamos encaminando estos procesos de aprendizaje e intercambio de experiencia. Muy bien, y entonces, viceministro, ¿cuál es la relación que tiene el ministerio que usted preside de Agricultura y Ganadería con ambas instancias? Bueno, con FIDA todos sabemos, es un fondo internacional para el desarrollo de la agricultura y esto nos permite garantizar el financiamiento de diferentes iniciativas, de diferentes proyectos. Tal como decía Gleison, estamos en estos momentos ejecutando 3 programas que uno de los ejes principales de estos programas es que van dirigidos principalmente a jóvenes y mujeres. Son acciones que se desarrollan en diferentes departamentos del país y eso es básicamente lo que establece, digamos, la relación con FIDA. Por supuesto que esta relación va más allá de la situación meramente financiera. También compartimos visiones, conceptos sobre el desarrollo rural en la región, en el país, y a partir de ahí es que también coincidimos en las estrategias y los componentes de los programas que hemos venido implementando en los últimos años. Y por supuesto con Procasur, que aprovecho también para felicitar el trabajo que se está haciendo a nivel de la región, que nos permite intercambiar experiencias, conocer experiencias exitosas en otros países
y poder replicar también esos avances que se están teniendo en el desarrollo rural en la región de América Latina y el Caribe. Entendemos que este lunes 23 de febrero se inauguró un evento que es el de Ruta de Aprendizaje. Quisiéramos que usted conociera lo que hoy se inauguró. Merlin Berlis, del equipo de producción de Gente Ve Opiniones, nos preparó una nota que queremos presentarla a continuación. Compañeros de Venezuela. El Salvador es la sede del evento regional Ruta de Aprendizaje, Estrategias e Innovaciones para la Inclusión de las y los Jóvenes Rurales como protagonistas del desarrollo de sus territorios. Este encuentro busca conocer y compartir iniciativas productivas que les han aportado a los jóvenes independencia económica y desarrollo en sus comunidades. Ha venido apoyándonos desde hace tiempo atrás y ha venido dándonos proyectos, igual que Procasur. Nos ha dado concursos de participación donde tenemos proyectos que los hemos ganado en carpintería, en acuicultura, en artística, pintura. Entonces los jóvenes se están incentivando cada día a seguir adelante y a echar a sus propios negocios, emprendimientos propios. Allá en Nicaragua nosotros estamos impulsando que la mujer debe de tener un rol en la economía de la familia y en primer lugar brindándole una oportunidad para que ellos puedan acceder a financiamiento y también puedan acceder a conocimiento, porque es importante que sepan cómo deben de manejar sus pequeños negocios o sus pequeñas parcelas en las comunidades y específicamente en zonas rurales donde realmente existe mucha pobreza en nuestro país. La actividad promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA también tiene como propósito fortalecer las capacidades de la juventud y ponerlas al servicio del desarrollo rural. Nacemos para fortalecer y promover el desarrollo rural. Estamos especializados en el campo rural. Por eso el tema de derecho a la alimentación es un tema básico, o sea, es un tema que necesitamos superar. Necesitamos garantizar y necesitamos de hecho hacer de eso parte de la historia, ¿no? Entonces creemos que todavía hay mucho que hacer. Hay que tomar en cuenta que en el programa de gobierno El Salvador Adelante, la juventud en este gobierno va a jugar un rol importante y de hecho ya el Ministerio dentro de su plan estratégico institucional estamos incluyendo el tema de juventud rural como una de las prioridades en cuanto a políticas y estrategias a implementar. De modo que hay cantidad de jóvenes en el sector rural con deseos de superarse, de insertarse y tenemos que verlo con una visión de inclusión a todas las estrategias de desarrollo del sector agropecuario. En la ruta de aprendizaje, estrategias e innovaciones para la inclusión de las y los jóvenes rurales como protagonistas del desarrollo de sus territorios, participaron delegaciones de Honduras, Belice, Nicaragua, Haití, Brasil, entre otros. Bueno, un evento internacional, El Salvador como sede, pero antes de saber por qué se elige El Salvador como la sede de este evento, quisiera que el doctor Gleison nos explicara un poco más en qué consiste esta iniciativa de Ruta de Aprendizaje. Okay. En 2012 hicimos un balance de 2001 a 2012 que había invertido FIDA con los jóvenes y hemos descubierto que se había aprobado 84 operaciones alrededor del mundo, ¿no? Y que buena parte de esas operaciones están en Latinoamérica. Entonces, en 2013 decidimos hacer una consulta a los países de Latinoamérica y justo elegimos El Salvador como sede de esa consulta, donde participaron cerca de 10 países, donde escuchamos a los jóvenes de varios países para saber qué estaba pasando en su contexto y cuáles eran sus ideas, opiniones para cambiar este contexto. Y luego, en 2014, nacieron los Planes Nacionales de Juventud, donde El Salvador fue el primer país a lanzar su plan nacional con un compromiso muy fuerte del Ministerio de Agricultura a través de los 3 proyectos que aportaron $1 millón para el año 2014. Entonces, basado en las experiencias donde se invirtieron estos esfuerzos, se decidió diseñar una ruta no solamente en los proyectos FIDA, ¿no? Pero también con socios como Fundecira, y a partir de este aprendizaje se espera sacar lecciones aprendidas, pero también se espera recibir de los países que nos visitan también la experiencia que ellos tienen en sus respectivos países. Usted habla de 3 proyectos. ¿Cuáles son estos 3 proyectos? Estamos hablando de Prodemor, que es el más antiguo, que cubre la región oriental. Okay. Estamos hablando de Prodemor Central, que cubre la región paracentral y central. Es un proyecto que tiene
más de la mitad de vida con un refuerzo ahí de algunos fondos adicionales. Y tenemos un nuevo proyecto que es Amanecer Rural, que tiene mandato para todo el país, pero en ese momento trabaja mucho en el occidente, así que las 3 operaciones hoy cubren íntegramente todo el país. Muy bien, entonces estamos en la zona central, paracentral, occidental y oriental, lo cual ya es bastante trabajo Rita, ¿qué tipo de experiencias han compartido estas delegaciones participantes? Ahí escuchábamos a la delegada de Nicaragua y veíamos que hay también países como Belice, Honduras, Brasil, entre otros. ¿Cómo han visto la participación de estas delegaciones? Bueno, los colegas que vienen de los diferentes países también son principalmente equipos técnicos y jóvenes de organizaciones que trabajan con el FIDA en otros países de América Latina, donde ellos están tratando de impulsar iniciativas, pero todavía están buscando el cómo. Tienen esa dificultad de pasar del papel que dice que tienen que incluir a los jóvenes a cómo efectivamente hacer que los jóvenes participen en la oferta de los proyectos y de las políticas públicas. Entonces, básicamente, ellos vienen a conocer la experiencia que tienen acá en El Salvador, con esa perspectiva, ¿no?, de levantar soluciones para llevarse a ellos en sus territorios, y son proyectos que trabajan en ministerios de Agricultura y de Desarrollo Rural en los diferentes países con contextos diferenciados, ¿no? Hay algunos contextos como el de Haití, por ejemplo, que tiene una realidad bastante particular, Brasil, que es un contexto muy grande y mayor, pero la idea de la ruta precisamente es cosechar la experiencia de El Salvador y analizar en conjunto cómo poder implementar en los países y en los contextos específicos estas innovaciones que hemos visto que aquí han sido muy efectivas. Viceministro, ¿y por qué se elige en nuestro país, por qué se elige El Salvador por segunda vez como sede de este evento? Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a FIDA porque, como decían, es el segundo año consecutivo que se selecciona El Salvador, y creo que es a partir del trabajo que venimos desarrollando desde los programas de desarrollo rural que nos permite compartir estos avances que se están teniendo en El Salvador. Recordémonos que la población salvadoreña, más del 56%, es menor de 30 años, y si nos vamos al sector rural, sabemos las limitaciones que ha tenido la juventud para poder insertarse en diferentes iniciativas. Entonces, a partir de lo que es el Plan de Agricultura Familiar, nosotros hemos venido desarrollando diferentes líneas de acción que nos han permitido entonces desarrollar capacidades en diferentes grupos de jóvenes en los 14 departamentos del país a través de acciones de formación, de participación, de emprendedurismo, y creo que eso es lo que modestamente nos permite compartir estas experiencias. Por supuesto que también nuestros jóvenes están conociendo en este intercambio que se inició a partir de este día y que va a durar 7 días, están conociendo también experiencias exitosas en otros países de la región, y eso es lo que realmente permite ir consolidando y construyendo desarrollo en el sector rural, promoviendo la participación de los jóvenes, que para nosotros es importante si tomamos en cuenta que la población en el área rural y principalmente la población que se dedica a la agricultura es una población ya avejentada, para decirlo de alguna manera, y necesitamos realmente promover la participación de la juventud en estos procesos productivos. Bueno, ¿será que también la juventud que recibe remesa ya no quiere mucho estar en el área rural? ¿O habrá influencia de qué tipo para que la gente joven no esté en esa área? Sí, no podemos negar que eso incide, pero yo creo que también es importante el compromiso de los gobiernos. Y en El Salvador, a partir del año 2009 y a partir del año recién pasado, en el programa El Salvador Adelante, la juventud está jugando un rol importante. Ya hemos escuchado a nuestro presidente Salvador Sánchez Serén cuando en diferentes ocasiones ha manifestado la intención de este gobierno de promover la participación de la juventud en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo social, y en el caso de El Salvador, del ministerio, nos compete precisamente
todo el componente agrícola, pecuario, acuícola también, de desarrollo del sector de juventud en el área rural. Doctor Gleison, ¿y de qué manera se involucra el Ministerio de Agricultura y Ganadería en este tipo de iniciativas? Llevando en consideración que la especialidad del FIDE es el mundo rural y que digamos que el socio natural en los países en su mayoría no es exclusivamente, pero en su mayoría el Ministerio de Agricultura, y como el Ministerio de Agricultura es el implementador de los financiamientos FIDE, él es un socio clave, pero queremos dejar claro que no nos interesa no solamente el rol del Ministerio de Agricultura solamente como implementador de un proyecto, pero creemos que el Ministerio de Agricultura tiene un liderazgo muy importante en dar vida a la política específica para la juventud. Entonces creemos también que el Ministerio de Agricultura tiene un rol muy importante de ser una voz también en el ambiente de toma de decisiones, de levantar la voz en favor de la juventud rural, porque de hecho si queremos ver cambios significativos en el país, necesitamos políticas específicas y direccionadas a ese grupo meta. Y en el caso de Procasur, Rita, en otros países también digamos, la contraparte gubernamental que tiene que ver con el área rural se involucra, ¿ustedes saben? Sí, claramente en diversos niveles, ¿no? Pero generalmente como nosotros trabajamos mucho en alianzas con FIDA, que implementa los proyectos a través de los gobiernos, generalmente nuestras contrapartes son ministerios de Agricultura, de Desarrollo Rural o las entidades que operan en los diferentes territorios como los brazos operativos de los ministerios. Pero yo creo que a diferencia de acá en El Salvador, no siempre hay un compromiso político de un nivel tan alto como acá, que se plasme finalmente en los territorios. O sea, acá, por eso también la experiencia de El Salvador es tan relevante, porque uno puede ver cómo una política, una voluntad política está teniendo efecto a nivel de territorio y cómo se están articulando esos diferentes niveles, desde las redes territoriales de jóvenes hasta los equipos técnicos de los proyectos, las organizaciones que trabajan en los territorios como las ONGs que vienen invirtiendo mucho tiempo acá. Entonces es una experiencia muy rica que también tiene que ver con el contexto particular de El Salvador. ¿Ustedes sí ven la diferencia de ese involucramiento, digamos, de la parte gubernamental? Sí, muchas veces no es tan fácil y sobre todo que sea una voluntad sostenida, ¿no? Muchas veces el tema de la juventud sí es un tema muy de campaña o que se lleva así como por el momento porque es políticamente correcto, pero no siempre a la hora de la toma de decisiones y de encaminar políticas concretas se llega a plasmar eso en presupuesto sobre todo, ¿no? Que es lo más difícil, yo creo, a nivel de política. Hablamos de este evento que este día se inauguró de emprendedurismo en la juventud rural, pero algo que quisiéramos saber es cómo ambas instancias, en el caso de FIDA, Procasur, han encontrado este sector. Mucho se habla de que la juventud ya no quiere estar en el área rural, y poco se conoce de algunos esfuerzos que realmente tienen emprendedurismo, o sea que hay de todo. Queremos empezar con el doctor Gleison para que nos cuente de estos hallazgos. Lo que intentamos en los últimos años fue entender exactamente por qué los jóvenes no tenían interés en estar en el mundo rural, ¿no? Entonces básicamente vimos 3 factores importantes, ¿no? Primero, que unos siguen creyendo que la migración es su gran oportunidad de vida, ¿no? Otros que creen que la violencia puede ser una oportunidad, pero nosotros también entendemos que hay mucha gente que está siendo ejecutada para la violencia y que no tiene opción, o sea, o va, ¿no? O sea, su vida está en riesgo y no está optando, ¿no? Esa es una realidad. El otro es que la gente mira lo que hacen sus papás y no ve emprendimientos rentables, entonces no quiere meterse ahí. Entonces lo que estamos viendo es que también es una cuestión de crear oportunidades. Es decir, también hay que reconocer que El Salvador ha tenido muchos años sin una inversión significativa en rural. Y el Plan de Agricultura Familiar fue una buena respuesta a una política pública específica para la agricultura familiar que vino de encuentro a esta necesidad. Entonces creemos que hay que diseñar políticas específicas, hay que generar oportunidades y no solamente oportunidades de participación. Participación es sumamente importante, pero también hay que generar oportunidades concretas de inclusión económica. Esa es la respuesta que estamos buscando juntamente con el Ministerio de Agricultura y obviamente con organizaciones como Procasur y Fundación y Visión Mundial con quienes estamos trabajando en ese tema. Muchas veces cuando se encuentran los hallazgos
y a veces vienen entidades que cooperan, no toman en cuenta lo que encuentran, sino que ya viene como una cooperación dirigida. En el caso de estos encuentros en El Salvador con varios países y concretamente El Salvador, como dice el doctor Gleison, pues también hay hallazgos. ¿Ustedes consideran que eso que encuentran de las oportunidades a generar realmente son aprovechadas, se están dando, se están haciendo? Aquí en El Salvador. Sí. Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando en diferentes países de América Latina donde, tal como dice Gleison, la realidad de los jóvenes rurales es de falta de oportunidades, de acceso principalmente activos para poder tener una opción de vida en el campo y también de participación en la toma de decisiones respecto a sus vidas y en realidad a lo que pasa en el mundo rural. Entonces, nosotros vemos que sí, aquí en El Salvador se han desarrollado ciertas estrategias que han significado barrer un poco con ciertas limitantes que tienen los jóvenes en otros contextos y que han sido efectivas, como por ejemplo incentivos al relevo generacional dentro de las organizaciones campesinas o asociaciones productivas que hacen que de una u otra forma los menos jóvenes, digamos, no tengan de otra o tengan que incluir a los jóvenes con estas medidas de acción positiva, y lo que abre la puerta a que también empiecen a valorar este diálogo intergeneracional y este trabajo conjunto. Jóvenes y mujeres seguramente. Jóvenes, mujeres y hombres, claro. Donde tienen oportunidades de quedarse más efectivamente. Y en el tema de participación, todo el trabajo de redes que se viene desarrollando acá en El Salvador también es un espacio muy importante para eso. Viceministro, ¿y cómo se incorpora el tema de la juventud rural, en este caso, en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que está siendo como el gran marco de este gobierno para las diferentes áreas? Sí, a mí me parece que cuando hablamos de compromisos políticos por parte de los gobiernos, El Salvador, me atrevo a decirlo con mucha modestia, está siendo pionero en este tema. El hecho de que en nuestro plan quinquenal esté incluido la definición de políticas y estrategias para el fomento de la juventud rural, para la inserción de los jóvenes en actividades económicas, culturales, recreativas, etcétera. Creo que eso refleja realmente el compromiso de nuestro gobierno y precisamente eso es lo que nos va a permitir, creo yo, ir enfrentando una situación en donde en los últimos años nuestra juventud no solamente ha sido víctima de la violencia, sino también protagonista de la violencia, puesto que muchos jóvenes hoy en el país participan en actividades que lejos de favorecer, digamos, su desarrollo, va en detrimento. Un ejemplo concreto es la situación de inseguridad que se genera a partir de los diferentes grupos de pandillas que se desarrollan en el país. Por supuesto que esa es parte de la problemática, también la desventaja que en el aspecto económico, educativo ha tenido este sector durante las últimas décadas, hace pues que nuestro gobierno lo retome como una política pública y esté incluido en nuestro plan quinquenal toda una política de desarrollo, y eso es justamente lo que estamos intentando desarrollar desde el Plan de Agricultura Familiar, ofreciendo oportunidades a nuestros jóvenes, por un lado fortaleciendo y desarrollando su organización, porque eso es importante para que los jóvenes puedan empoderarse y participar de manera activa, requieren también todo un esfuerzo de organización. Ya lo decía la compañera en el sentido de que nosotros estamos fomentando la conformación de redes en cada uno de los departamentos del país. Ya a esta fecha se han conformado redes de jóvenes emprendedores en la zona oriental, occidental y central del país, esto como un mecanismo de articulación, de fomento a la organización. Pero por otro lado también estamos desarrollando acciones que permitan no solamente a los jóvenes empoderarse de su organización, sino también ser entes activos en cuanto a la incidencia en las políticas públicas. Eso es importante también y de hecho ahora a mí me dio mucha satisfacción cuando uno de los jóvenes de las redes
que participan en este evento, con una soltura decía cuál es el esfuerzo que ellos están haciendo para poder incidir en las diferentes instituciones de gobierno y poder también solventar parte de su problemática. Creo que ese es el esfuerzo que hay que continuar realizando. Y por otro lado, en el aspecto económico productivo también es parte de las acciones que están contempladas en el Plan Quinquenal de Desarrollo y en el Plan Estratégico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de poder incorporar a grupos significativos de jóvenes en los diferentes programas que el Ministerio está desarrollando, a partir, por supuesto, de acciones conjuntas con FIDA, con Procasur, porque son entes, creo yo, que ya en los últimos años han venido desarrollando una experiencia importante, y eso también, creo yo, nos permite como país poder aprender y consolidar todos estos procesos que tienen que ver con el desarrollo de la juventud rural en el país. Y supongo que aquí toman en cuenta las potencialidades productivas de las zonas, la vocación que tienen también la juventud que está trabajando. Yo quisiera que nos dijeran, tanto de parte de Frida como de Procasur, cómo ustedes están valorando el esfuerzo del ente gubernamental, que en este caso es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en estos esfuerzos por desarrollar El Salvador, pero sobre todo en el área rural, con la juventud rural. Yo quiero celebrar el esfuerzo de los proyectos de forma más concreta, cómo han logrado materializar las buenas ideas que hemos tenido como aliados, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos el desafío que el país diseñara un Plan Nacional de Juventud, eso fue en noviembre de 2013, El Salvador tenía su propuesta en enero de 2014. Eso ya tenía en enero de 2014 y en marzo de 2014 ya había informado al FIDA qué iba a hacer, cuántos municipios iba a alcanzar y cuánto sería de presupuesto invertido. Entonces creo que eso es una acción bastante concreta y lo que espera el FIDA exactamente de un actor como el gobierno, pero como hablo ahorita, no es, digamos que no es el común que encontramos, ¿no? Normalmente. Ahora, yo creo que los proyectos todavía reconocen que hay algo mayor que el propio Ministerio de Agricultura que tiene que ser hecho a nivel de país. Pero el Ministerio de Agricultura, digamos que es una buena base incluso para levantar problemas que son desconocidos por otros actores que no son dedicados al mundo rural, porque el desafío que existe en el mundo rural está allá del Ministerio de Agricultura, ¿no? Cabe también a otros ministerios. Y es importante también que otros ministerios tengan conciencia y tengan conocimiento que hay elementos y barreras para el desarrollo de la juventud rural que necesitan ser movidas por ellos. Y así creo que todos... Ministerio de Educación, Economía, Ministerio de Salud, Economía, ¿no? Por ejemplo, el caso de legalización de los emprendimientos, el caso de marco legal para que los emprendimientos juveniles tengan acceso a los recursos. Hay algo que hasta un momento MAG puede tener su propio, digamos que marco legal para esas cosas, pero llega un momento que ultrapasa lo que puede ser el MAG. Entonces necesitamos normalmente que otros ministerios también puedan mirar, tener esa mirada rural, apoyar lo que está haciendo MAG y mover las barreras que necesitan ser movidas. Muy bien, la mirada rural, trascenderla. Rita, y en el caso de que ustedes tienen experiencia con otros países, podríamos hacer como, digamos, una comparación de otros países en relación a El Salvador en este involucramiento del ente rector en el área agrícola u otros, como dice el doctor Gleason, que a lo mejor también hacen falta. Tenemos, sí, algunas experiencias, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde también a partir de trabajos desarrollados por proyectos cofinanciados por el FIDA, se han desarrollado estas experiencias piloto de trabajo con jóvenes que después se han podido extraer lecciones para proponer políticas públicas mayores y donde también se está trabajando la perspectiva de red. Pero también, como dice Gleason, todavía falta articular el tema de la articulación institucional y de generar esta ruta crítica donde los jóvenes rurales, porque también la especificidad juventud rural, muchas veces tienes el sector juventud, por el otro lado el sector rural, y hacer ese cruce no es tan evidente. Entonces, el esfuerzo del Ministerio para poner la voz específica de la juventud rural dentro de lo que es la política de juventud también es muy valorable. Viceministro,
Involucrar a la juventud rural en este tipo de acciones obviamente es importante. Quisiéramos saber ahora la parte, digamos, gubernamental en relación a, bueno, ya decía el doctor Gleison que hace 30 años está FIDACA, Procasur a lo mejor una década, pero ¿cómo ha sido este trabajo de estos entes internacionales con agricultura? Bueno, tal como decía Gleison, trabajamos a partir de una relación de alianza, organismos internacionales de cooperación y por supuesto entes como el Ministerio, que a partir de un esfuerzo de enfoques comunes, diría yo, sobre cómo concebimos el desarrollo del sector rural, cómo concebimos el desarrollo del sector agrícola, es que hemos venido construyendo también estrategias comunes. Y eso creo yo ha sido parte del éxito en los últimos años, cuando a partir, digamos, de ese diagnóstico que conocemos en cuanto a limitaciones que tiene la juventud para poder insertarse en actividades educativas, económicas, productivas, etcétera, y por supuesto facilitando también asistencia técnica, financiamiento, formación, capacitación, es justamente lo que hemos venido desarrollando de manera conjunta con FIDA, y eso nos ha permitido hoy por hoy contar ya con algunos grupos, yo diría, muy exitosos en las acciones que están implementando en los diferentes departamentos del país, porque hay que recordar que muchos de los jóvenes en el sector rural no necesariamente quieren dedicarse a actividades agrícolas, también están pensando en otro tipo de actividades, y este intercambio que estamos haciendo a partir de este día con grupos de jóvenes de diferentes países, creo que una de las lecciones que se comparten es precisamente el éxito en actividades no agrícolas que también los jóvenes están desarrollando. Y eso ha sido también parte de nuestra experiencia. El hecho, por ejemplo, que grupos de jóvenes estén desarrollando ya talleres de artesanías, estén desarrollando proyectos de ecoturismo también en el país, y por supuesto jóvenes que están involucrados en actividades agrícolas como la producción de hortalizas, pero ya con uso de alguna tecnología, es decir, cultivo de hortalizas en ambiente controlado, con uso de invernaderos, de macrotúneles, etcétera. Eso les permite también, creo yo, no solamente empoderarse, sino también innovar las acciones, porque eso realmente creo yo es lo que le interesa a nuestros jóvenes, capacitarse, formarse, y en esa medida creo yo también vamos garantizando que estos proyectos que iniciamos con grupos de 10, 15, 20 jóvenes a la larga sean sostenibles, porque ese creo yo es el reto común que tenemos con los organismos de cooperación y en este caso con las instituciones de gobierno, que queremos garantizar el desarrollo para el mediano y largo plazo de estos grupos de jóvenes en el país. ¿Nos podrían hablar de, a lo mejor no de resultados finales, pero a lo mejor de ese camino para obtener algo en estos emprendimientos? Es importante acordar que estamos hablando de un proceso, ¿no? Un proceso de cambio de estructura de pensamiento y de oportunidades. Entonces, en ese momento, la primera cosa que veo como cambio fundamental es la mentalidad y la perspectiva, cómo la gente está mirando el campo rural, con quienes estamos trabajando. Entonces tiene la capacidad de evaluar lo que no está bien, pero también tiene la capacidad de valorar, hay cosas buenas, ¿no? Creo que también la capacidad de autocrítica, es decir, no va a ser muy fácil, tenemos que trabajar mucho para lograr lo que tenemos que lograr. Y me está gustando mucho el balance entre la participación política y respuestas concretas en el campo económico, esa visión de los jóvenes de encontrar un balance entre participar políticamente de una sociedad, pero encontrar soluciones económicas. Lo que esperamos en los próximos años es que de hecho tengamos mejores y más herramientas para dar acceso a los jóvenes a los recursos, a los insumos para que puedan emprender, que tengamos más espacio en los espacios de toma de decisión, la voz de la juventud sea más oficialmente representada y que finalmente tengamos la participación del sector privado
como un colaborador para nos ayudar a pensar soluciones de negocio para ese perfil etario que es mucho más dinámico, mucho más creativo y obviamente es una oportunidad también para pensar un país más innovador, más competitivo y que pueda generar más divisas internas. Y esa última palabra, la innovación es casi decir juventud. A las y los jóvenes les encanta el emprendimiento nuevo, lo joven. Rita, si nos puedes hablar rápidamente del tema de mujer rural. ¿Cómo está la juventud en este ambiente? Bueno, justo era hoy uno de los temas que debatíamos ahí con los colegas de la ruta de aprendizaje. Uno de los grupos propuso tratar el tema del cruce entre las inequidades de género y las inequidades etarias o de intergeneracionales. Y el diagnóstico que comparten los diferentes países es que todavía la situación de las mujeres jóvenes rurales sigue siendo una doble carga, sigue estando una doble limitación por sobre los de la juventud en general. Las niñas y las jovencitas, las adolescentes, tienen muchas limitaciones para participar en los procesos de toma de decisiones, de organización y también para desarrollar emprendimiento, tanto por temor de los padres, por un lado, para que ellas puedan salir de sus casas en contextos de violencia, por ejemplo, de inseguridad, como también por toda una serie de prejuicios que tienen que ver con el rol de las mujeres en lo público, y además por la carga de trabajo doméstico que desde muy temprano ellas tienen en sus casas, y también porque el embarazo adolescente y la maternidad precoz sigue siendo un factor importante en las zonas rurales más que en las urbanas. Entonces, desde muy pequeñas casi que se saltan esa etapa de juventud. En el caso de las mujeres suele ser menor e incluso es más vulnerable que en el caso de los jóvenes varones, que pueden acceder y tienen mayor libertad. Todavía la división sexual del trabajo entre el chico deja embarazada a una chica y no se hace cargo, pero la niña, además de sus hermanos, cuida al bebé. Entonces vemos que eso persiste y que hay necesidad de abordar entonces, no se puede abordar el trabajo con juventud sin tomar en cuenta las diferencias de género finalmente. Sí, ahí hay una gran tarea que, como dice el doctor Gleason, tienen que ver otras instituciones, educación, salud y demás. Sí. Viceministro, ¿cómo se mira, cómo se refleja el desarrollo en los territorios? ¿Cuál es la perspectiva de la juventud rural? Yo creo que tenemos retos comunes con los jóvenes en el área rural. Primero, diría yo, es consolidar esa red de jóvenes emprendedores rurales que ha iniciado a partir del año pasado y que esperamos se convierta en una instancia de interlocución, de diálogo con cualquier institución nacional e internacional. Segundo, acompañar a estos jóvenes en todo el plan que ellos han definido para el desarrollo como sector. Y tercero, creo yo, es cómo somos capaces de multiplicar ofreciendo estas oportunidades para que nuestros jóvenes en el área rural puedan desarrollar acciones que ellos mismos han venido construyendo, acciones de participación, de formación, de emprendedurismo que les permita insertarse en la actividad económica productiva del país, generando empleo, generando ingresos y por supuesto participando en el programa de gobierno que define ejes importantes como es el crecimiento, el empleo en la economía del país y ese es el reto que tenemos nosotros como ministerio, es de acompañamiento a este sector importante de juventud, principalmente en el sector rural del país. Muy bien, pues están puestas las iniciativas, esperamos que sea un total éxito, entendemos que es toda la semana este evento, ¿verdad? Sí, se acaba el sábado. Hasta el sábado, así que bueno, enviamos un saludo a las delegaciones de América Latina que se encuentran aquí en El Salvador y a ustedes les agradecemos muchísimo su presencia. Nos acompañó el doctor Gleason Ferrari, director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA El Salvador, y la licenciada Rita Borges, ¿es así? ¿Correcto? Borges, sí. Borges, coordinadora del programa para América Latina y el Caribe de la Corporación Procasur, y por supuesto el viceministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado Hugo Flores. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted. Y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche usted tiene una cita aquí en Gen TV Opiniones y recuerde que este programa se retransmite a las 7 de la mañana y usted puede escribirnos a nuestras redes sociales como Canal Gen TV. Les habló María Teresa Escalona y hasta una nueva oportunidad. Buenas noches.